Claudia siempre había sentido una conexión especial con las palabras. Desde pequeña, en su hogar de clase trabajadora en Los Ángeles, escuchaba a sus padres hablar español con acento familiar y calidez, mientras que el inglés resonaba en la televisión y en su escuela. Esa dualidad lingüística forjó su identidad y la llevó a soñar con convertirse en intérprete. Cada día, al salir de la escuela, dedicaba horas a practicar los matices de ambas lenguas, convencida de que a través del idioma podría ser un puente entre dos mundos. A medida que crecía, Claudia se enfrentó a los retos típicos de una joven latina, las expectativas sociales, las limitaciones financieras y el deseo inquebrantable de triunfar. Se matriculó en un curso de interpretación y se empapó de conocimientos sobre derechos humanos y justicia social. Su ambición no solo era hablar dos idiomas, quería ser la voz para aquellos que no podían hacerse escuchar. Durante sus años universitarios, trabajó como voluntaria en organizaciones comunitarias, donde tuvo acceso a historias desgarradoras de personas que se encontraban atrapadas entre las complejidades del sistema migratorio. Al finalizar sus estudios, Claudia logró establecerse como intérprete freelance. Su trabajo la llevó a encuentros con diversas comunidades inmigrantes que buscaban justicia y comprensión. No solo traducía palabras, interpretaba emociones, contextos y anhelos ocultos detrás de cada lágrima derramada o cada sonrisa tímida. Sin embargo, también enfrentaba el lado oscuro de esta profesión, situaciones tensas donde el miedo podía asomarse en los rostros ajenos o incluso en el suyo propio. La vida diaria de Claudia era un constante vaivén entre la satisfacción profesional y el agobio emocional. Se levantaba temprano para prepararse mentalmente antes de dirigirse a audiencias o actos judiciales. Su agenda solía estar repleta, pero también encontraba tiempo para desconectar disfrutando de libros o caminando por parques donde podía escuchar las risas infantiles que tanto le inspiraban. El día antes del evento en el ICE sentía un nerviosismo latente, sabía que esa sería una gran oportunidad para ella. Visualizaba su presentación, compartir historias sobre su trabajo y cómo cada traducción podía marcar la diferencia para quienes estaban sufriendo por injusticias sistémicas. Además, deseaba infundir esperanza entre los asistentes al mostrarles que conocía las dificultades enfrentadas por muchos inmigrantes. Así se encontraba Claudia aquella mañana. Brillante, con la determinación en su interior, sin imaginar que lo que sucedería después cambiaría para siempre su perspectiva sobre la interpretación y la confianza realizada entre aquellos mundos tan distintos pero interconectados por el lenguaje. El gran día finalmente había llegado y la atmósfera en el edificio del ICE era una mezcla palpable de formalidad y tensión. Claudia, con su traje negro y una carpeta repleta de notas, esperó en el vestíbulo, observando cómo otros ponentes se preparaban para sus intervenciones. Las paredes estaban adornadas con carteles que promovían la comprensión cultural y la colaboración, pero para ella, el evento representaba algo más profundo, la oportunidad de dar voz a aquellos que a menudo eran silenciados. Cuando finalmente fue llamada al escenario, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sala estaba llena de funcionarios del ICE, abogados, defensores de derechos humanos y representantes de diversas organizaciones. Claudia tomó un respiro profundo antes de comenzar su presentación, recordando las historias que había recopilado a lo largo de los años. Cada relato era un reflejo del sufrimiento y la esperanza de las comunidades inmigrantes. Mientras hablaba sobre su experiencia como intérprete, enfatizó la importancia del lenguaje como herramienta no solo para comunicar información, sino también para construir puentes entre culturas. Explicó cómo cada palabra tiene peso y significado que puede influir en decisiones vitales. Compartió anécdotas sobre casos donde una simple traducción había cambiado el rumbo de vidas enteras. La interpretación es un acto de empatía, afirmó con convicción, es escuchar no solo las palabras, sino también el dolor detrás de ellas. El público escuchaba atentamente mientras Claudia desglosaba los retos que enfrentan los inmigrantes al navegar por un sistema legal complejo y muchas veces intimidante. Habló sobre cómo el miedo a ser malinterpretados podía silenciar sus voces y cómo ella se esforzaba por asegurarse de que cada persona recibiera la representación justa que merecía. Sin embargo, también abordó aspectos más oscuros de su trabajo. Mencionó situaciones en las que tuvo que enfrentar tensiones o incluso hostilidad dentro del ambiente profesional del ICE. A pesar de todo, su pasión por ayudar a otros nunca flaqueó. Sabía que su labor era crucial para fomentar un diálogo más efectivo entre las autoridades y las comunidades a las que servía.
A medida que avanzaba la presentación, Claudia podía notar algunas miradas fijas en ella, personas asintiendo en señal de acuerdo o reflexionando sobre lo que decía. Fue reconfortante ver cómo sus palabras resonaban en quienes estaban allí presentes. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud comenzaba a surgir. Sentía que algo inusual estaba en juego esa jornada sin saber aún lo impactante que sería el giro inesperado de los acontecimientos. Claudia tomó un respiro profundo y comenzó su presentación con una anécdota que había marcado su carrera. Recordó un caso en particular, el de una madre inmigrante que había sido detenida mientras intentaba reunirse con su hijo pequeño. La angustia en los ojos de la mujer era inconfundible, y al traducir sus palabras, Claudia sintió que cada frase llevaba consigo un peso emocional inmenso. No solo se trataba de traducir, sino de comprender el fondo del dolor y la desesperación, explicó. La madre había perdido toda esperanza, y Claudia se dedicó a hacerle sentir que, aunque estaba en un sistema legal complejo, su voz podía ser escuchada. A medida que avanzaba en su exposición, compartió cómo cada encuentro con clientes se volvía una lección de vida. Habló sobre la historia de un joven solicitante de asilo que había sobrevivido a situaciones violentas en su país. Él llegó aquí buscando seguridad, narró Claudia, y al traducir su testimonio para las autoridades, tenía la responsabilidad de no solo transmitir palabras, sino también la verdad detrás de ellas. El joven había sufrido mucho y necesitaba que su historia fuera contada con precisión. Claudia sabía que cada matiz podría afectar el resultado de su solicitud. La audiencia parecía cautivada por sus relatos. Muchos asentían con comprensión. Claudia continuó describiendo cómo él lenguaje puede ser una herramienta poderosa para luchar contra la injusticia. Habló sobre el papel vital que desempeñaba como intérprete en audiencias judiciales y entrevistas administrativas, donde cada palabra podía cambiar vidas. Resaltó que no solo era traductora, era una defensora silenciosa de los derechos humanos. Sin embargo, también mencionó las dificultades inherentes a su trabajo. Relató experiencias donde algunos funcionarios parecían más interesados en cumplir con un protocolo que en escuchar verdaderamente las historias humanas detrás de los casos. A veces me siento como si estuviera hablando a paredes, reflexionó Claudia, dejando ver la frustración acumulada por situaciones así. Con cada anécdota compartida, Claudia reforzaba la idea central de su presentación: el lenguaje es más que comunicación, es un vehículo para la justicia y la dignidad humana. Concluyó enfatizando cómo cada intérprete tiene un impacto directo en el bienestar de aquellos a quienes sirven, instando al público a valorar esa conexión esencial entre palabras y significados. Al terminar su discurso, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, una extraña sensación persistía en el aire. Algo oscilaba entre las sombras del evento y Claudia lo podía sentir sin saber qué sería ese giro inesperado que pronto alteraría todo lo que conocía sobre su labor. La energía en el salón del evento de Lice era palpable, y la atmósfera se sentía cargada de expectativa. Claudia, después de haber compartido sus anécdotas, observó cómo los asistentes no solo prestaban atención, sino que se involucraban activamente en la conversación. La diversidad de la audiencia, que abarcaba desde funcionarios del ICE hasta defensores de derechos humanos, creó un entorno propicio para un intercambio significativo de ideas. Era como si todos estuvieran unidos por un hilo común, el deseo de comprender mejor la complejidad de la experiencia inmigrante. Uno de los momentos más destacados de la dinámica fue cuando un abogado especializado en derechos migratorios tomó la palabra. Con voz firme, comenzó a compartir su perspectiva sobre las barreras legales que enfrentan los inmigrantes. Su intervención provocó asentimientos y murmullos de acuerdo entre los presentes, creando una atmósfera de camaradería intelectual. Claudia sintió que este tipo de diálogo era exactamente lo que ella había esperado fomentar, un espacio donde las voces diversas pudieran entrelazarse y enriquecerse mutuamente. A medida que la conversación avanzaba, Claudia se dio cuenta de que las historias compartidas eran más que simples relatos, eran lecciones sobre resiliencia y esperanza. Los testimonios de otros participantes comenzaron a fluir, creando un mosaico vibrante de experiencias. Una mujer joven habló sobre sus esfuerzos para ayudar a su familia a adaptarse en un nuevo país, mientras que un hombre mayor relató su travesía desde su tierra natal buscando un futuro mejor para sus hijos. Cada historia resonaba con la anterior, tejiendo una narrativa común que subrayaba la humanidad compartida. Los asistentes no solo escuchaban, participaban activamente, hacían preguntas,
Ofrecían soluciones y compartían sus propias visiones sobre cómo mejorar el sistema para aquellos que luchan por ser escuchados. Esta interacción creó un sentido de pertenencia, un lugar donde cada persona podía sentirse valorada y comprendida. Era evidente que muchos estaban allí no solo para recibir información, sino para contribuir a un diálogo más amplio y significativo. Sin embargo, en medio del intercambio de ideas y la calidez del entendimiento, Claudia continuaba sintiendo una inquietud inexplicable. Era como si una sombra se asomara en el rincón de su mente, recordándole que el ambiente constructivo también podría ocultar desafíos imprevistos. En un momento en que todo parecía fluir con naturalidad, ella no podía ignorar ese ligero temblor en el aire. La sesión abierta pasó rápidamente a convertirse en una plataforma no solo para discutir problemas, sino para plantear soluciones innovadoras. Las conversaciones giraban en torno a cómo el lenguaje podía ser utilizado como una herramienta de empoderamiento y justicia social. Claudia observó con satisfacción cómo su mensaje había calado hondo en los asistentes, había logrado establecer conexiones valiosas entre personas que normalmente podrían ver el mundo desde perspectivas opuestas. A medida que el evento continuaba desenlazándose, con cada interacción se intensificaba esa sensación de camaradería colectiva. Sin embargo, un leve murmullo al fondo comenzó a captar la atención de todos. Claudia se volvió hacia esa dirección, sintiendo que algo inesperado estaba por ocurrir, algo que alteraría el curso de toda esa jornada. Tan prometedora, la energía en la sala seguía fluyendo cuando, de repente, un murmullo inquietante comenzó a elevarse. Los asistentes intercambiaron miradas de confusión y preocupación. Claudia, todavía inmersa en el diálogo sobre la importancia del lenguaje y la empatía, no sabía qué estaba sucediendo hasta que un funcionario del ICE, con un tono autoritario, se acercó al micrófono. Vamos a interrumpir brevemente esta sesión, informó. Su voz resonaba en el ambiente tenso, creando un silencio sepulcral que hizo que todos los presentes se volvieran hacia él. Hemos recibido informes sobre una posible infracción de seguridad. Claudia sintió como si le faltara el aire. Esa inesperada intervención rompía todo el flujo positivo que había surgido entre los asistentes. El funcionario continuó explicando que uno de los individuos detenidos durante el evento había sido identificado no como un inmigrante regular en busca de asilo, sino como una agente encubierta de la FBI. La revelación causó un estallido de murmullos y susurros alarmados entre los asistentes. La atmósfera de diálogo y comprensión se había transformado abruptamente en un escenario cargado de tensión y desconfianza. Claudia observó cómo algunas personas comenzaban a inquietarse visiblemente. Aquellos que antes compartían historias personales ahora parecían inseguros sobre la naturaleza de su propia presencia en ese lugar. La sensación de camaradería que había estado floreciendo se desvaneció al instante, sustituida por una inquietante sensación de vigilancia. Lo sentimos por la interrupción. Pero es fundamental garantizar la seguridad de todos aquí presentes, añadió el funcionario mientras miraba a su alrededor para asegurarse de captar la atención de todos. Por favor, mantengan la calma. Necesitamos realizar algunas verificaciones. Claudia se sintió abrumada por una mezcla de incredulidad y preocupación. La misión de ese evento era construir puentes y promover un entendimiento mutuo. Sin embargo, la revelación sobre la agente encubierta generaba desconfianza y división. Se preguntaba cómo habría reaccionado si hubiera sabido desde el principio que todo podría estar bajo vigilancia. Con una mente inquieta, Claudia reflexionó sobre las posibles implicaciones para los asistentes y para ella misma. Sabía que muchos habían compartido historias personales profundas, eso podría poner en riesgo su seguridad y confianza. Mientras las autoridades comenzaban a hablar con algunos participantes electos, ella entendió que tenía que actuar con prudencia y consideración. El ambiente se tornaba pesado. La sensación general era ahora una mezcla de miedo e incertidumbre. La jornada que había comenzado llena de esperanza estaba cambiando su rumbo drásticamente. En lugar de ser un espacio para celebrar las luchas compartidas, se había convertido en un terreno inestable donde cada palabra podía ser sometida a escrutinio. Claudia decidió mantenerse firme en su valor como intérprete y defensora. Mientras el evento continuaba desenlazándose entre confusiones y tensiones, sintió que aún quedaba espacio para restablecer ese diálogo significativo del cual había sido parte días antes, aunque encontrar la forma de hacerlo requeriría más valentía que nunca antes. Este giro inesperado, Claudia se encontraba en un torbellino de emociones tras la impactante revelación. La confusión inicial fue rápidamente reemplazada por una mezcla de sorpresa y miedo.
Todo lo que había construido en esa sala durante el evento, ese espacio de confianza y apertura, se desmoronaba ante sus ojos. La idea de que una agente encubierta del FBI había estado presente, posiblemente recopilando información o evaluando a quienes se habían atrevido a compartir sus historias más vulnerables, la llenó de inquietud. Mientras los murmullos crecían entre los asistentes, Claudia buscó un rincón tranquilo para recobrar la compostura, se sentó en una silla apartada, tratando de calmar su mente. ¿Cómo era posible que alguien en quien todos confiaban pudiera ser parte de un sistema que perpetuaba el miedo? Recordó las miradas de aquellos que habían compartido su dolor y esperanza. Ahora, esas mismas miradas estaban llenas de incertidumbre. Sentía que sus propias palabras, destinadas a empoderar, podían haber caído en oídos equivocados. La ansiedad comenzó a eclipsar su determinación. Claudia se preguntaba si alguna vez podría volver a ver a esos inmigrantes como antes. Sus historias habían sido un testimonio de resiliencia, pero ¿qué pasaría si esa fortaleza se volviera contra ellos? Una sensación de traición la embargó, no solo hacia la agente encubierta sino también hacia el sistema del que formaba parte como intérprete. ¿Podría ella, con su papel de mediadora, seguir siendo confiable después de este giro inesperado? Al mismo tiempo, surgía en ella un impulso irrefrenable de actuar. Claudia sabía que debía encontrar la manera de restablecer ese sentido de comunidad y entendimiento que había comenzado a florecer. Sin embargo, el miedo la paralizaba. No quería poner en riesgo a aquellos que ya estaban tan vulnerables. La idea de ser observada por las autoridades mientras intentaba ayudar era aterradora. Claudia volvió a la sala con el corazón acelerado. A pesar del nudo en su estómago, sabía que no podía dejarse vencer por el pánico. Se acercó al micrófono y respiró hondo antes de hablar nuevamente al público. Entendemos que estamos pasando por un momento crítico y complejo. Comenzó con voz firme pero temblorosa. Es fundamental que sigamos apoyándonos unos a otros en esta lucha por nuestros derechos humanos. Sintió como las miradas se centraban en ella nuevamente, buscando dirección y apoyo. A medida que hablaba, intentaba inyectar un sentido renovado de propósito en la sala. Sabía que debía hacer todo lo posible para devolverles el sentido de seguridad y confianza. Esta experiencia transformadora le recordaba por qué había elegido ser intérprete, porque cada voz merece ser escuchada y cada historia debe contarse sin miedo. Sin embargo, mientras continuaba hablando sobre la importancia del diálogo abierto y el apoyo comunitario, no podía ignorar esa sensación persistente en su pecho, una advertencia interna sobre las repercusiones aún por venir. Ni dejar atrás el temor a lo desconocido que acechaba tras cada esquina del evento. La experiencia vivida durante el evento del ICE dejó una huella profunda en Claudia, tanto en su vida personal como profesional. Al salir de la sala, se sintió como si hubiera atravesado un torbellino emocional que la obligaba a replantearse su papel como intérprete y defensora de la comunidad latina. La revelación de que una agente encubierta había estado presente no solo alteró el ambiente de confianza, sino que también sembró dudas sobre la seguridad de aquellos a quienes había estado ayudando. Reflexionando sobre lo sucedido, Claudia comprendió que su labor iba más allá de las palabras que traduce. Se trataba de construir conexiones humanas en un entorno donde muchos se sienten vulnerables. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, se dio cuenta de que el miedo y la incertidumbre no eran emociones ajenas a su trabajo, sino realidades constantes en la vida de los inmigrantes. Este evento le había mostrado el frágil equilibrio entre confianza y desconfianza, donde cada interacción podía ser vital o perjudicial. Con el tiempo, Claudia empezó a entender que su papel debía adaptarse a este nuevo contexto. Se sentía impulsada a no solo ser una intérprete, sino también una defensora activa de los derechos comunitarios. A través de esta experiencia transformadora, comenzó a explorar formas de equipar a quienes servía con herramientas para navegar por un sistema que a menudo parecía hostil y desconectado de sus necesidades. El temor inicial fue evolucionando hacia un sentido renovado de propósito. Claudia se propuso crear espacios seguros donde las voces latinas pudieran ser escuchadas sin reservas. Esto incluía organizar talleres sobre derechos legales para inmigrantes, donde también abordaría temas como la confidencialidad y la seguridad al compartir historias personales. Sabía que muchos temían represalias o malentendidos. Quería darles no solo información, sino también empoderamiento. Además, las interacciones con otros profesionales en su campo comenzaron a tener un nuevo significado.
Claudia buscó colaborar con abogados y defensores de derechos humanos para fortalecer su red y asegurar que las comunidades tuvieran acceso a recursos críticos. Sin duda, esta experiencia había ampliado su visión sobre el impacto del lenguaje en situaciones complejas y desafiantes. Sin embargo, aunque comenzaba a tomar medidas concretas hacia adelante, el recuerdo del evento siempre estaría presente en su mente. La inquietud que había sentido inicialmente nunca se disiparía por completo, sería un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaba consigo al trabajar con quienes anhelaban justicia y reconocimiento. Claudia entendió que parte de su evolución como intérprete era aceptar esa dualidad. Ser voz y protectora al mismo tiempo. Había decidido no dejarse vencer por el miedo. Al contrario, ahora sabía que era fundamental seguir luchando por un mundo donde cada historia pudiera contarse sin temor a las repercusiones. Su compromiso con la comunidad latina se volvió más fuerte y claro tras esa experiencia impactante. Construir puentes sin importar los obstáculos era su misión renovada. La experiencia vivida por Claudia en el evento del ICE le dejó importantes lecciones sobre la confianza y la vulnerabilidad inherentes a su trabajo como intérprete. A lo largo de su carrera, había aprendido que el lenguaje no solo sirve para comunicar información, también es un vehículo que puede construir puentes o, en ocasiones, crear barreras. Tras la revelación de que una agente encubierta había estado presente, se dio cuenta de cómo la confianza se puede ver comprometida en un instante y de la fragilidad que conlleva ser un intermediario en situaciones tan críticas. Claudia reflexionó sobre las múltiples capas de vulnerabilidad que enfrentan los inmigrantes al compartir sus historias. Cada vez que alguien abría su corazón ante ella, lo hacía con la esperanza de ser escuchado y apoyado. Sin embargo, ahora comprendía que esta apertura también conllevaba riesgos, tanto para ellos como para ella. La posibilidad de que su historia fuera malinterpretada o utilizada en su contra era un temor real y constante. Esto no solo afectaba a los inmigrantes, también recaía sobre los intérpretes que, a menudo, son vistos como guardianes de esas narrativas. A medida que Claudia profundizaba en estas reflexiones, empezó a entender la importancia de establecer límites claros y protocolos de seguridad en su trabajo. Sabía que debía ser consciente del entorno en el que operaban, así como de las consecuencias potenciales de cada interacción. Esto significaba educarse continuamente sobre las políticas migratorias y cómo éstas podían cambiar rápidamente, afectando el contexto en el cual se desarrollaban. Sus interpretaciones. Además, Claudia comenzó a considerar cómo podía fomentar un ambiente más seguro para quienes servía. Se propuso desarrollar talleres no solo sobre derechos legales, sino también sobre cómo comunicarse eficazmente con personas bajo presión. Quería empoderar a los inmigrantes para que entendieran sus derechos y supieran cómo protegerse en situaciones complicadas. En este sentido, el papel del intérprete se amplió más allá de ser un simple traductor, se convirtió en un defensor proactivo del bienestar y la dignidad humana. La experiencia transformadora del evento también le enseñó a Claudia la relevancia del autocuidado emocional. Comprendió que tenía que cuidar su propio bienestar mental para poder seguir siendo eficaz en su labor. La carga emocional de escuchar historias dolorosas podía ser abrumadora, y decidió buscar apoyo entre colegas y profesionales del ámbito social para poder procesar sus propias experiencias. En última instancia, Claudia llegó a valorar aún más la confianza como un elemento fundamental en su trabajo. Sabía que debía reconstruir esa confianza con cada persona con la que interactuaba, creando espacios donde cada voz tuviera valor y donde nadie tuviera miedo de compartir su historia sin temor a represalias. A través de todas estas conclusiones, Claudia emergió como una intérprete renovada y más consciente de los riesgos asociados con su labor. Su compromiso por ser una voz activa dentro de la comunidad latina se intensificó. Ahora entendía mejor los desafíos únicos a los que se enfrentaban tanto ella como aquellos a quienes servía. En este camino hacia adelante, estaba decidida a seguir luchando por un entorno donde la confianza pudiera florecer incluso en las situaciones más complejas. Claudia salió del evento del ICE con una visión renovada y un sentido de propósito fortalecido. Las experiencias vividas la habían llevado a comprender que, aunque la lucha por la justicia y la equidad podía estar repleta de desafíos, también estaba llena de oportunidades para el crecimiento, tanto personal como comunitario. Se dio cuenta de que su voz como intérprete no solo tenía el poder de traducir palabras, sino también de interpretar las emociones y aspiraciones de aquellos que buscaban ser escuchados en
Un mundo a menudo hostil, con cada paso que daba hacia su hogar, reflexionaba sobre la resiliencia que había presenciado en los inmigrantes a lo largo de su carrera. Cada historia individual era un testimonio de coraje frente a la adversidad. Claudia visualizó esos relatos como hilos entrelazados en un enorme tapiz que representaba la rica diversidad cultural de su comunidad. En ese mismo tapiz, notó sus propias historias, las luchas por pertenecer y ser entendida, que ahora rivalizaban con las historias ajenas. Gracias a su trabajo, decidió que era hora de actuar. Claudia comenzó a planear una serie de encuentros comunitarios donde las voces latinas pudieran resonar sin miedo y donde se alentaría a compartir historias. Quería crear un espacio no solo para brindar información sobre derechos legales, sino también para fomentar un sentido de pertenencia. La idea era reunir a agentes comunitarios, defensores y artistas que contribuyeran al diálogo entre culturas y celebraran la diversidad. Como una fortaleza, el camino hacia adelante sería desafiante, pero ella sabía que cada paso valdría la pena. Se comprometió a seguir luchando por la justicia, usando sus experiencias como catalizador para captar la atención hacia las injusticias que enfrentan muchos en su comunidad. Su visión incluía educar a otros no solo sobre sus derechos, sino también sobre la importancia de construir puentes entre diferentes realidades culturales, fomentando un entendimiento mutuo. Claudia entendió que el proceso sería gradual. Algunos podrían ser reacios a compartir sus experiencias o temerosos de ser juzgados. Sin embargo, estaba decidida a mostrarles que había poder en su voz colectiva. Con el tiempo, confiaba en que el miedo se podría transformar en valentía compartida, y así, mientras miraba al océano desde su casa esa noche, llena de nuevas ideas y determinación, abrazó la esperanza como una luz guía. Recordó que cada historia a veces puede parecer minúscula ante el vasto panorama del mundo, pero juntas forman un movimiento inquebrantable capaz de abogar por el cambio y transformar realidades. La experiencia en el evento de Lice sería parte de ella para siempre. Cada conmoción había sembrado semillas de renovación y resistencia. Sabía que había trabajo por hacer y luchas por ganar, pero sentía también una profunda conexión con todos aquellos cuya confianza había decidido proteger y amplificar, con un latido en su pecho más fuerte que nunca por el deseo de avanzar estratégicamente hacia un futuro mejor para todos. Claudia se convirtió en una ferviente defensora del entendimiento y la justicia intercultural, consciente de que esa batalla nunca cesaría mientras hubiera corazones dispuestos a compartir y hablar sin miedo. La resiliencia florecería en cada rincón donde se cultivara la dignidad humana.